Boreal Televisión presenta. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a EnQ, la producción de Boreal Televisión para toda la República Dominicana, así que también para el resto del mundo a través de sus plataformas y aplicaciones digitales. Gracias por acompañarnos. Para nosotros un placer compartir este ratito de la noche en este jueves 21 de octubre del año 2021. Señor Juan Sebastián Ricardo y García, buenas noches. Buenas noches, a Johannes Ramírez Column. Gracias porque están con nosotros. Bienvenidos. Por supuesto, hablarles de Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Cada día República Dominicana siempre amanece y pasan los días con una acción nueva. Ahora nos toca hablar y conocer la propuesta o las propuestas que hace la Asociación de AFP. Una especie de caramelo donde comienzan a proponer, y esto se hizo en el día de hoy, unas 25 reformas a la Ley de Seguridad Social, y estaba buscando de manera ansiosa la propuesta de bajar las comisiones por el manejo de esos fondos, pero claro está que no apareció eso. Sí aparecieron las sugerencias, en principio bonitas. Las propuestas solo abarcan perfeccionamiento de normas que incluye a las personas cotizantes de ingreso tardío, que el sistema se le permita retirar su fondo aún trabajando sin que se requiera estar desempleado para eso. Explico esa parte porque si usted cumple la edad de 60 años, entró a cotizar de manera tardía, no va a completar las 300 cuotas, usted tiene que no aparecer por lo menos durante un mes en la nómina cotizando a la Seguridad Social, y en ese lapso usted se queda prácticamente sin seguro, a menos que no haga un seguro privado. Eso es muy bueno, ¿verdad? Todo eso lo plantean en esta reforma. Otras van desde una cotización por el salario devengado, fortalecer la capacidad institucional, simplificar los trámites de beneficios, identificar los herederos para casos de fallecimientos, hasta permitir el retiro de los fondos en casos de enfermedad grave o de discapacidad. Pero al final viene entonces, después de todo este dorado, que la idea es el llevar la edad de retiro en vez de 60 años a 65, para que cuando usted ya cumpla 65, en el país las expectativas de vida andan alrededor del 72, 74, o sea, usted tendría 7 u 8 años más, si es que le va bien en salud. Si es que le va bien después de pasarse toda la vida trabajando. Buena propuesta, Juan Sebastián, ¿eh? El problema no es lo que ellos proponen, Atahualpa, es que vemos un Congreso tan dedicado a ser expedito y puntual aprobando préstamos, y no lo hemos visto abocarse a la reforma de la Ley de Seguridad Social. Ni lo hemos visto abocarse, a pesar de que le conviene al Estado y al gobierno, a la reformulación de la Ley de Compras y Contrataciones.
tenemos un apéndice son apéndices de los partidos políticos, no son un congreso. Es como si un partido colocara a miembros de esa entidad en algo que se llama congreso porque ganaron una candidatura y desde el partido se decide lo que ahí se va a hacer. Ahí no se juega un papel de supervisión, ahí no hay nada de ética, ahí no hay nada de disposición. Ahí en términos generales lo que se está es en actividad política y no en la que interesa al país. Ante una propuesta de esa naturaleza, la respuesta debe ser la del Congreso, la de la Superintendencia de la Seguridad Social, pero aquí hay un mutismo y un silencio tremendo. Y lo peor de todo es que ese silencio se ha reflejado como una pandemia mediática en el país, porque hay una enorme cantidad de gente que intervenía en los medios siendo crítica que hoy está totalmente silenciada. Parece que el mercado de la compra y venta de la palabra se ha reevaluado y ahora el pago es mucho mayor. Bueno, pero para eso estamos los que siempre hemos dicho lo que entendemos que es lo más conveniente para el país. Pero mira, a propósito de eso que dices, a veces uno no entiende el accionar de los partidos políticos. Porque los partidos representados en el Congreso de la República, en el Poder Legislativo, rara vez uno conoce una iniciativa institucional de un partido político. Por ejemplo, la bancada del Partido Reformista Social Cristiano en la Cámara de Diputados presentó de manera institucional a nombre del Partido Reformista Social Cristiano o la bancada del PRD, del PRM, del PLD o la Fuerza del Pueblo, una propuesta de reforma tributaria o de reforma fiscal o una propuesta de modificación a la Ley de Seguridad Social o una propuesta sobre tal tema que uno diga, bueno, esta es la posición institucional de un partido político. O sea, en vez de trazar líneas que muchas veces van más a obstaculizar el desempeño del gobierno de turno, hacer propuestas positivas, reformas que puedan plantearse en el escenario del Congreso Nacional. Lamentablemente se desperdicia el material que tienen los partidos políticos para elaborar proyectos que realmente sean positivos para la sociedad. Además, dentro de eso podría señalarse la cobardía y hasta cierto punto jugar a que sea el otro que cargue con el peso de cualquier reforma que pueda transformar a la sociedad dominicana. Siempre apostamos, o sea, los partidos de oposición sobre todo apuestan a que si hay algún costo político en alguna medida, pues se le cargue al gobierno de turno, porque si le va mal al gobierno de turno, yo subo. Cuando lo que debemos luchar es para que a todo el que suba ahí, a la presidencia o al ejercicio del poder político, le vaya bien, porque si le va bien, a nosotros nos va mejor. Y el dominicano en algún momento tendrá que aprender y tendrá que entender que aunque el Estado dominicano es el principal empleador y es el que juega el papel de regulador, nosotros debemos tener las iniciativas y al mismo tiempo exigir a los partidos políticos, a las agrupaciones que tienen representación congresual, algún tipo de iniciativa. No importa que no esté en el gobierno, puede ser desde la oposición o el mismo partido, por ejemplo, en este caso el Partido Revolucionario Moderno. Como institución, como partido que está en el poder, podría llevar una propuesta al Congreso de la República, que tiene mayoría. Y en ocasiones anteriores, en muchas ocasiones anteriores, me he referido a que el hecho de que un partido tenga todo el poder en sus manos es una especie de cuchillo para su propia garganta si no hace las transformaciones que necesitan de la aprobación del Congreso de la República y de todos los poderes.
Y esto ha sido una constante en la República Dominicana. Lo tuvo el PRD en su mejor época, lo tuvo el Partido Reformista, lo tuvo el PLD por muchísimos años y ahora lo tiene el PRM. Y esas transformaciones no se han hecho quizás por la misma cobardía y porque no entienden su rol en la sociedad para transformar cosas que necesitamos transformar y crear una sociedad como la que todos aspiramos, que sea más justa y equitativa en la República Dominicana. Está muy bonito el discurso, Atahualpa. Muchas gracias, camarada. Muy bonito el discurso, parece de campaña. Parece el de un político en campaña, no tú, sino al que hacen los políticos en campaña. Me voy a lanzar. El país hoy vive una crisis social y una crisis en cierto sentido económica, producto de la pandemia y de las falencias con que el timonel del Estado ha estado manejando la conducción de la cosa pública. Pero nuestro problema más grave es la falta de fe. La falta de fe. Hemos perdido la confianza en las instituciones públicas. Ya no es solo el timón el que está mal conduciendo por mares escabrosos la nave del Estado. Es la nave completa. Es el poder legislativo y el poder judicial que acompañan al ejecutivo en esta varaunda. Mientras tanto, el país pierde a raudales cada día la confianza en sus autoridades. Aquí no se confía en el Congreso, no se confía en la justicia. Y un pueblo esperaba un cambio prometido y nos estamos dando cuenta de que no hay tal cambio y que es más de lo mismo, y quién sabe si logran superar los despropósitos que ellos sustituyeron en base a ese discurso. ¿Y por qué tú juzgas así, de esa manera, las actuales autoridades? Digo yo. Atahualpa, las actuales autoridades han aunque el discurso mío parecía de un discurso de candidato, de cosas, yo creo que el discurso tuyo es demasiado pesimista. Perdóname, Atahualpa, yo no soy pesimista ni soy optimista. Yo lo que aquí explico es la realidad. Tú siempre intentas colocarle un calificativo a lo que yo digo. No es la realidad. Hoy hay una ausencia de confianza del gobierno. A nosotros se nos prometió transparencia y se nos prometió austeridad. Y no ha habido transparencia y tampoco austeridad. La indecencia de los últimos 400 millones para asesoría en materia de comunicaciones, una bofetada a la ética y a la moral de un pueblo. Un gobierno que se comprometió en el ahorro y en la transparencia y ha hecho todo lo contrario. Y a eso tú le sumas una errática conducción del Estado. Tú oyes a los funcionarios, la bendita reforma fiscal, la carga tributaria, que eso no va. Todo esto es mediático. Esto es un quid pro quo. Ya que no hay reforma, tendré que aumentar los préstamos. Ese es el final de todo este espectáculo. Después está hecho con esa negrura de conciencia. Pero hemos visto el desborde en los gastos de publicidad, el desborde en los aumentos de nómina, el desborde de la pésima conducción del Estado, el desborde de casos de corrupción actuales que no han sido tocados por el Ministerio Público. Entonces, la poca fe que quedaba en una partecita del Estado se ha perdido, porque el gobierno ha sembrado esa desconfianza y la incrementa día a día. Yo no estoy siendo pesimista, estoy hablando de la realidad que se nos estrella en la cara día a día. Mira, en el año 2018, el Instituto Agrario Dominicano hizo pública una demanda contra un señor llamado Isidoro de la Rosa Ogando. Ese señor fue acusado de apropiarse fraudulentamente de unas 10.400 tareas en Dajabón y en Montecristi que pertenecen al Instituto Agrario Dominicano. Ese señor es el propietario de una empresa llamada Biof Cacao S.A. En el municipio de Restauración detalla la denuncia y la demanda que hizo pública el IAB,
En una parcela reformada, ese señor hizo una ocupación irregular de 4.400 tareas en la zona de Carrizal, antigua colonia de Mariano Sestero. En ese entonces, el director del IAD, Emilio Toribio Olivo, alegó que ese señor de la Rosa decía ser dueño de esos terrenos desde hace 18 años y que además afirmaba tener una inversión de unos 80 millones en ese solar. La versión de la entidad estatal es que la única propiedad legítima del empresario, estoy leyendo la denuncia y la querella y la demanda, es un área de 200 tareas que ese señor recibió como parcelero del IAD. Era la única propiedad legal, según el IAD, que ese señor tenía, con un título provisional, 200 tareas que le fueron otorgadas como parcelero en el año 2012. También ocupaba 21 porciones de 200 tareas cada una, que fueron registradas, según el IAD, de manera ilegítima a favor de testaferros, empleados y familiares de la Rosa Ogando. El resto de las tareas de tierra, unas 6,000, eran ocupadas en el municipio de Villa Vázquez, provincia de Montecristi, donde ese señor había comprado una presunta porción de terreno a la factoría de arroz Orica S.A. Decía el IAD que es supuesta porque se hizo una transacción de documentos sin existir la posesión de la tierra. Hasta el momento, Atahualpa, se desconoce cuál ha sido el derrotero de esta demanda que hizo el IAD contra el señor Isidoro de la Rosa Ogando. ¿Por qué lo menciono? Porque el viernes pasado ese señor fue nombrado asesor del Poder Ejecutivo en materia de cacao. ¿Me estás oyendo? Asesor del Poder Ejecutivo en materia de cacao. No sabemos con qué sueldo, no sabemos si de manera honorífica. Entendemos que el único asesor en materia de cacao del presidente es el ministro de Agricultura. Esta es otra botella y esta vez la botella recae, si es que es pagada. Esta vez el nombramiento recae en un individuo que fue en su momento acusado de esa posesión ilegal por el IAD. Dime entonces, si no es la realidad la que todos los días erosiona la poca confianza que ya le queda al gobierno. Eso ¿Y, no qué pasó con esa denuncia en el 2018? No está, voy a investigar ¿Eh? Voy a investigar el derrotero, pero varios periódicos se hicieron eco de esa denuncia, entre ellos el Listín Diario. Sí, pero ¿qué pasó con esa? No sé, te digo al final. El sometimiento durante 2 años de ejercicio de las autoridades pasadas, que no se actuó contra ese señor. No se sabe en qué nivel se encuentra esa demanda, ni qué derrotero ha tomado en la justicia. Pero cuando tú ves estas cosas, entonces tú dices, Dios mío, ¿qué es lo que nos queda? Cuando tú ves que hace 3 días se destapa un escándalo en la Dirección de Migración, que alude ese escándalo que se están robando los dineros en dólares de los permisos y que hay abuso de autoridad para chantajear a haitianos. Y me entero también que la Contraloría General de la República está haciendo investigaciones. Entonces tú ves un escándalo tras otro y no ves una respuesta. Porque aquí no ha habido respuesta, Atahualpa. No me venga con cuentos que no ha habido respuesta. Ah, pero ven acá, es que yo voy a... Pero no quieras jugar los ladrones de la Milo. No quieras jugar a ser pitonizo. Déjame decir lo que tengo que decir y después tú dices que no. Pero ven acá. Porque si te refieres al caso de migración, hoy mismo tengo aquí el video del subdirector de migración que voy a poner una denuncia a la Fiscalía de Santiago, entregó una denuncia a la Comisión de Ética, a doña Milagros, y también dijo lo que tenía que decir y el caso tiene que entrar en investigación obligatoriamente. Pero te estoy diciendo, Atahualpa, que hay escándalos que ya vienen desde hace 1 año, que nunca tuvieron una consecuencia en términos éticos. Cuando el país arrancó con los 100 millones de Peñaguaba, no hubo una respuesta. En momentos de una pandemia, señores, de una pandemia,
de que tanta gente necesitaba dinero, regalarle a un grupo de pendejos 100 millones de pesos para hacer espectáculos que la mayoría nunca se presentó. Contra eso no hubo consecuencia, como no la hubo tampoco con el desparpajo de las nóminas de la Comisión de Apoyo Provincial. Y si te sigo citando, nos pasamos 3 meses. Yo dando datos. Entonces, hay una erosión de la fe que el gobierno debe enderezar el camino. Oye, para irnos. No, hace rato que debemos ir a publicidad. Pues vamos, que te voy a arrancar el próximo segmento con cómo está la conducción del lavado del Estado. Vamos a la pausa. Y si seguimos por este derrotero, vamos a tener que volver otra vez a pedirle que vuelva el gobierno pasado. No, yo no sé. No, yo no estoy